Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. El que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Entonces le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿por qué razón a nosotros sí te nos vas a manifestar y al mundo no? Le respondió Jesús: El que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras, y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Palabra del Señor. El que me ama cumplirá mi palabra. Este pasaje evangélico, tomado del memorable discurso de la Última Cena, se centra en la desconcertante autorrevelación de Jesús, suscitada por la oportuna pregunta de Judas Tadeo. Quienes de verdad lleguen a amar a Cristo observarán luego sus mandamientos en forma natural y, diríamos, casi espontánea. De esta manera podrán poner en práctica su palabra. Estos discípulos, en consecuencia, serán amados por el Padre, y el Padre y el Hijo vendrán a poner en ellos su morada. Solo entonces el Espíritu Santo, verdadera alma de la Iglesia, les hará comprender en profundidad todo lo que Jesús les había enseñado. Ayer hemos iniciado junto a toda la Iglesia la quinta semana del tiempo de Pascua, el cual dura 50 días desde el domingo de Pascua, de Resurrección, hasta el domingo de Pentecostés. En el día de hoy San Juan nos presenta las últimas palabras del discurso de despedida de Jesús, el cual concluye mañana antes de la pasión. Las palabras de Jesús nos hacen comprender que su partida significa su ocultamiento tanto para el mundo como para los discípulos, pero con diferente resultado para ambos actores. El mundo no volverá a ver a Jesús, en cambio los discípulos sí lo volverán a ver, porque la única forma de ver a Jesús será con la visión de la fe. Y esa visión solo es posible para los creyentes, ya que el mundo rechazó a Jesús. El Señor promete al creyente su cercanía, su manifestación, la comunión con Él, el vínculo del amor. En definitiva, Jesús le promete al creyente que Él y su Padre celestial habitarán en Él. Dice San Gregorio Magno: consideren, queridos hermanos, cuán grande dignidad sea esta, el tener a Dios que ha venido a hospedarse en el corazón. Dios no se sienta en un trono grandioso, sino en el corazón del hombre, dice San Ambrosio. Esta comunión del creyente con el Señor es la que exige dar testimonio de Él ante el mundo en todo momento. Para fortalecer el testimonio de Jesús, promete por segunda vez el don del Espíritu Santo, el Paráclito, el abogado, como maestro para los creyentes. Por eso hay que tener en cuenta que el tiempo de Pascua es también tiempo del Espíritu Santo. Con la partida de Jesús empieza la época de la Iglesia, que está asistida por la guía y el poder del Espíritu Santo que Jesús nos envió de junto al Padre. El tiempo de Pascua es también tiempo del Espíritu Santo. Con la partida de Jesús empieza la época de la Iglesia, que está asistida por la guía y el poder del Espíritu Santo que Jesús nos envió de junto al Padre, evidentemente. Puedo comprometerme a incorporar en mi oración personal la frase ejaculatoria: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu divino amor. Hoy uno de los discípulos hace una pregunta que podría dejarnos un tanto extrañados, y es que al discípulo le sorprende que Jesús se manifieste solamente a unos y al mundo no. La respuesta de Jesús es aún más sorprendente porque no la hace directamente,
sino que repite lo que había dicho antes, es decir, que el amor a Él está en cumplir sus mandamientos. Todo aquel que quiera recibir a Jesús tiene que dejar de lado sus deseos y pasiones para entregarse únicamente a Dios. Tiene que dejar sus egoísmos, tiene que dejar las resistencias y rebeldías que le impiden escuchar y hacer la voluntad de Dios y no la propia ni la del mundo, menos la del enemigo. Tal vez podemos pensar que no podemos solos, pues somos débiles y que siempre habrá trabajo que hacer. Siempre tendremos que purificarnos, siempre tendremos que acercarnos al sacramento de la confesión. Y esta es la realidad, porque la vida del cristiano es un peregrinaje que nos debe de llevar al Padre. Es un camino de vuelta a la casa paterna, pero basta que comencemos a caminar para que el Padre vea nuestro deseo de llegar y salga a nuestro encuentro, nos abrace y nos lleve de la mano. El camino no es fácil para quien va solo, pero para quien va con Jesús, nada lo hará temer, nada será tan difícil que sea insuperable y la meta no será inalcanzable. Tal vez el ideal es muy grande, pero una vida sin ideales grandes es triste. Por ello, enseñar y recordar. Esto es lo que hace el Espíritu Santo en nuestros corazones. En el momento en el que está por regresar al Padre, Jesús anuncia la venida del Espíritu, que ante todo enseñará a los discípulos a comprender cada vez más plenamente el Evangelio, a acogerlo en su existencia y a hacerlo vivo y operante con el testimonio. Mientras está por confiar a los apóstoles, que quiere decir, en efecto, enviados, la misión de llevar el anuncio del Evangelio a todo el mundo. Jesús promete que no quedarán solos. Estará con ellos el Espíritu Santo, el Paráclito, que estará a su lado. Es más, estará en ellos para defenderlos y sostenerlos. Jesús regresa al Padre, pero continúa acompañando y enseñando a sus discípulos mediante el don del Espíritu Santo. Por ello, el que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. El pasaje del Evangelio sigue el hilo conductor de la primera lectura. Desde la aceptación de la fe en Jesucristo recibimos el mensaje de plenitud y de salvación que trae el Hijo de Dios encarnado. Liberación total de la persona desde la clave evangélica del amor. Así San Juan entra en la necesidad de la relación interpersonal con un Dios que es la fuente del amor. Por tanto, los discípulos acceden a la fe mediante el sentirse desbordados por el amor que Dios les manifiesta a pesar de su limitación. Hay un anuncio de las verdades del reino que Jesús va haciendo en toda la predicación, en los contextos que se va encontrando. Habla de ese proyecto nuevo y revolucionario que viene del amor. Sin embargo, hasta que no se acepta ese mensaje tal y como lo expresa Jesús, es imposible hacerlo vida. La transformación total de la persona desde la dinámica de un encuentro con Jesús, que da un horizonte nuevo al ser humano, es desde el aceptar lo que plantea Cristo para entrar en la dinámica de la salvación, su palabra, sus acciones, sus preceptos, para llegar a hacerme un ser humano capaz de amar por encima de todas las circunstancias en las que me encuentro, en las que nos encontremos cada uno de nosotros. Al encontrar en nuestra vida el fundamento de un amor que nos sostiene, dirigimos toda nuestra vida a aceptar y amar a Dios. Habrá corrupción, pero el fundamento del amor nos dice que nosotros nos tenemos que mantener del lado de Cristo. Habrá guerra, violencia, conflicto, pero el precepto del amor nos dice que será el canal de la paz, que Él es nuestra paz. Habrá noche oscura, sin razón, miedo, pero la palabra de Dios es la lámpara que da sentido en medio del obstáculo. Habrá escenarios en los que no aceptemos al otro, juzguemos, critiquemos, dejemos de lado, pero el mandato del amor de Cristo, vivido desde el convencimiento personal, nos lleva a una conversión de hacernos una persona capaz de amar incluso a los que nos persiguen. Eso solo se hace cuando alguien está convencido de que Cristo
es el camino, la verdad y la vida, que desde su amor nuestra existencia tiene sentido y que nosotros hacemos la conversión y el seguimiento porque no hay nada en la vida que valga más que experimentar por un segundo lo que Jesús nos ama, experimentar su amor, su perdón, su salvación. Amando, decimos al mundo, para mí la vida es Cristo. Por ello, las palabras del Señor, levántate, ponte derecho sobre tus pies, lo que hemos escuchado en la primera lectura, con lo cual concluyo esta breve reflexión. Se nos va narrando de una manera iluminadora cómo se va expandiendo la gracia de la buena noticia de la salvación. Detalles que si los leemos con calma nos van dando pistas de todo aquello a lo que tuvieron que enfrentarse personas comprometidas con una profunda experiencia de Dios que deciden anunciar el gran tesoro de la palabra de Dios. En este caso, Pablo y Bernabé, sin embargo, ¿cuántas personas anónimas no han pasado por tribulaciones por hablar de la experiencia liberadora de su encuentro con Jesús de Nazaret? El texto nos presenta un conato de violencia entre dos grupos. Por un lado, están los fariseos que no aceptan a Jesucristo como verdadero Dios, ni tampoco el mensaje de liberación y salvación que trae. Miedo también en este grupo, ya que se van quedando sin algunos de los adeptos debido a la conversión. El otro grupo de los gentiles, nadie les ha anunciado la buena noticia, no han tenido la suerte, la gracia de ser evangelizados y escuchar la propuesta liberadora que tiene la palabra de Dios. No conocer o no aceptar el enviado al mensajero produce un rechazo, una violencia en los grupos que quieren quitarse el problema de encima rápidamente. Así que la evangelización se enfrenta a esos obstáculos. Sin embargo, el texto de una manera sencilla, maravillosa, nos cuenta el efecto que produce la fe en la persona que es capaz de recibir la palabra de Dios con un corazón sencillo. La buena noticia del reino de Jesucristo es capaz de liberar totalmente a la persona que está abierta a escuchar el plan de salvación. Esta palabra da un horizonte nuevo, sana, libera y da plenitud total de vida. Viendo que tenía una fe capaz de obtener la salud, Pablo lo interpela: levántate de esta situación de postración que has tenido y sea autónomo. Ponerse derecho sobre sí mismo para poder caminar. Así sucede el milagro de una liberación absoluta de la persona. La fe en la persona de Jesús, aceptar su modelo evangélico, hace a la persona nueva, dibuja otros horizontes de vida, de libertad, de justicia, de compasión. La necesidad de depuración de la fe en el ambiente de aquellas personas que han visto lo que hace el mensaje de salvación. Han venido dioses en presencia humana. Verlo todo en clave de magia no es así. Jesucristo, que es Dios, viene de parte del Padre para traernos la redención. Lo que nos toca a nosotros es descubrir este tesoro, aceptar el Evangelio y vivir con todo nuestro ser fundamentados en el cimiento que es Cristo. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor vi benedica y vi dia la pace. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.